En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Nueva semana, ¿cómo están? Buenos días. Esperemos que hayan tenido pues un buen asueto, ¿no? Durante estos 2 días, como de costumbre. Muy amables por estar allí, muy amables por acompañarnos, muy amables por darnos esa audiencia tan apreciable y significativa que recibimos de parte de todos ustedes en esta primera emisión de Noticiero de Televen. En este inicio de semana nos ubicamos en fecha en el 8 de junio de 2026. Bueno, aquí estamos para presentarles el volumen de noticias que es también destacado porque siempre los fines de semana pues se registran acontecimientos a nivel nacional e internacional que reseñaremos para todos ustedes pues en el recorrido de esta primera emisión. En principio, como siempre, hacemos el resumen, luego vienen los titulares, el desarrollo de las diferentes secciones en la primera parte y luego ya más en detalles las informaciones en esta primera emisión. Bueno, la red social Instagram está abierta para que envíen ya sus mensajes, el _noticiero Televen en su dirección. Así que vayamos entonces a transitar sobre las notas más importantes y vayamos entonces, como suele decirse, a lo nuestro. Bueno, iniciamos con 2 informaciones internacionales importantes porque tienen que ver con lo que ha ocurrido en 2 episodios particulares en las últimas horas, ¿no? Por una parte, en América nos ubicamos en lo que fue la elección, segunda vuelta en Perú, balotaje. Todo es muy, pues, confuso. Las proyecciones son diversas. Se habla de lo que algunos denominan, pues, el empate técnico, pero resulta ser que ya no es válido el empate técnico como tal para decidir quién será el nuevo presidente del Perú, porque quien tenga un mayor porcentaje, por muy pequeño que sea, será el nuevo presidente de ese país. La información oficial, fíjense, porque es una decisión que se tomó hace ya algún tiempo. La información oficial de cifras, porque siempre hay la obligación de hacer ahora un recuento de votos. Será en el mes de julio, pero las proyecciones que se han publicado, no solamente las que surgen de los contactos de boca de urna, como suele llamarse, sino las proyecciones hablan por una parte de una aparente victoria de Keiko Fujimori 52-47 para generalizarlo, pero otras proyecciones hablan de un triunfo de 50-49 de Roberto Sánchez, el candidato izquierdista. El voto fuerte de Keiko Fujimori en las ciudades, en la provincia, en las zonas rurales, pues gana el voto de Roberto Sánchez. En fin, no hay definición. Hay como 3 o 4 proyecciones que apuntan dentro de esas líneas. Keiko Fujimori tuvo una intervención donde dijo que era muy reñida la competencia y que había que aceptar los resultados. Se invitaba a Roberto Sánchez a que los aceptara, sea cual fuera el resultado final. Roberto Sánchez también hablaba de respetar los resultados. Bueno, entre los partidarios siempre hay agitación, cada quien se siente que obtuvo la victoria, se hicieron muchas especulaciones, tuvo que salir la autoridad electoral a desmentir comentarios con mala intención de que había producido un fraude. Sí hubo algunos hechos irregulares que se cuantificaban, pues que no hacían mayor peso ni mayor mella en lo que pudiera ser el resultado final. Situaciones irregulares, repito, que en el tema de las cédulas electorales, repetición de votos, etcétera, pero no era así como que abrumador para que pudiera, pues, cambiarse el resultado, pero hay que esperar. Esas proyecciones, como dije, en principio favorecerían a Keiko Fujimori, pero otros dicen que no es así, otras, repito, señalan que será Roberto Sánchez. Pendientes porque seguramente en la dinámica misma de esta primera emisión del Noticiero de Televen vamos a ofrecer seguramente algunas notas adicionales sobre esto, así que estén pendientes. Bueno, una situación grave que se extiende desde la madrugada en otro uso horario, es decir, la situación está muy tensa en el Medio Oriente. Fin de semana resumimos ataques de Irán con cohetería misilística hacia Israel. Esto no se producía desde abril, cuando se había firmado o se había aceptado, más que firmado, se había aceptado el primer alto al fuego.
Pues resulta que Irán, por la situación que se presenta en el Líbano y los ataques que realiza la Fuerza Aérea Israelí a sus aliados en el sur, sus aliados de Hezbollah, grupo fundamentalista pro-iraní, pues entonces responde. Ese ha sido un argumento que ha esgrimido Irán para decir que no va a firmar ningún acuerdo. Lo cierto es que entonces, esta madrugada, hora de Israel y hora del Medio Oriente, respondió, a pesar de que había habido una petición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señalando que él era el que decidía en una declaración que ofreció al Financial Times, a pesar, repito, de una solicitud de Israel de que no respondiera, pues Israel respondió con un ataque de la Fuerza Aérea sobre el centro y el sur de Irán, atacando instalaciones militares y también atacando una petroquímica. La situación se hace más complicada porque Donald Trump dio muchas declaraciones sobre el tema de Irán este fin de semana e incluso decía que, bueno, ahora con esto que ha ocurrido, pues la situación se hace mucho más difícil, no solo por los ataques de Irán hacia Israel, sino ahora también la réplica de los ataques o en ataques de parte de Israel hacia Irán. Es muy complicado. Esto de que Trump decía van a tener que sentarse, pues se perturba porque apareció un vocero de la Guardia Revolucionaria iraní en tono pues duro, firme, soberbio, diciendo que no van a aceptar ningún tipo de agresiones y que responderán con mayor fortaleza a cualquier respuesta israelí. Bueno, volverá entonces el enfrentamiento con las consecuencias que tiene, como bien se sabe cualquier guerra. Hay que estar muy pendientes. Trump estaba sumamente irritado porque al parecer Netanyahu le había dicho que no iba a responder, pero finalmente replicó con la Fuerza Aérea a los ataques que había realizado pues la cohetería misilística iraní. Se complica todo, definitivamente, se complica todo y se hace mucho más enredado todo este conflicto. Hay que esperar, esto está recorriendo horas, vamos a ver qué dice adicionalmente Donald Trump, a ver qué hace o qué responde nuevamente o qué contraataque realiza Irán por la réplica israelí. Mientras tanto, los ataques siguen en el sur del Líbano. El fin de semana también Irán había atacado bases, había atacado instalaciones en Kuwait y Bahrein, o sea que esto se va complicando más y más. Bueno, vayamos a temas que tienen que ver con lo nuestro. Bueno, ha finalizado su gira, ayer la concluyó la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, su gira a la India. Ayer hizo toque en Turquía de retorno, allí fue recibida por el ministro de Energía y Recursos Naturales de Turquía. Mientras tanto, bueno, si hacemos un repaso de las cosas, ella incluso ofreció algunas declaraciones en un video que se colgó en redes y que se conoció a través de los medios de comunicación estatales. Habló de lo importante que ha sido esta visita, de la cooperación bilateral, de la potencialidad que se abre en materia petrolera. No se firmaron acuerdos, hay que recordarlo, pero ella visitó, por ejemplo, la refinería más grande del mundo, Reliance Industries se llama. También visitó el conglomerado industrial más grande de la India. Tuvo reuniones incluso de carácter espiritual. Recordó pues la figura del Sai Baba, llevó coronas de flores, en fin, una actividad bastante intensa. Bueno, y reuniones de otra naturaleza también y otro tipo, abriéndose, en este caso, la posibilidad de inversiones indias en, digamos, el sector petrolero venezolano y la posibilidad de que se siga vendiendo petróleo o mucho más petróleo en un futuro de corto plazo a Irán, a la India. Para que entonces, en este caso, pues la venta venezolana en la medida que suba la producción sea aún mayor. Así que bueno, eso en términos generales, hay mucho más de esta gira de Delcy Rodríguez y esperar que nos llegue la información de los contactos que ha tenido en Turquía antes de retornar a Venezuela. Bueno, tema para el debate y la intensidad. Otra vez Guyana. Unas declaraciones el sábado de Mark Phillips, quien es el primer ministro de Guyana, adelantando que el criterio de la Corte Internacional de Justicia será favorable a su país
y que entonces el laudo arbitral de 1899, denunciado por Venezuela desde hace muchísimos años, seguirá vigente y que no habrá más nada que discutir con Venezuela. Bueno, ayer respondió la Cancillería venezolana, un comunicado firmado por Iván Gil, donde decía que hay fundadas dudas sobre esa decisión que pueda tomar la Corte Internacional de Justicia, que ya Guyana está preparando el terreno o soliviantando una opinión pública mundial, pudiera entenderse de esta forma, alrededor de una decisión que venga, pero ratificando, atención, que Venezuela, como lo ha dicho en forma reiterada, recurrente, insistente, no va a aceptar ninguna decisión de la Corte Internacional de Justicia, porque el mecanismo para dirimir la controversia territorial es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Bueno, fue una actitud al parecer, o una declaración al parecer, de acuerdo a cómo se interprete, para muchos fue una provocación del primer ministro guyanés. Bueno, seguimos con temas nacionales, que los hay muchos. Banco Central de Venezuela anuncia que la inflación del mes de mayo fue de 6.3%, la menor en los últimos 19 meses. Sin embargo, esto es paradójico y contrastante con lo que fue la depreciación del bolívar desde inicios de este año 2026 frente a las divisas internacionales y particularmente el dólar. Bueno, de 82.2%. Pero en todo caso, según el máximo instituto emisor del país, la inflación de mayo fue de 6.3%. Bueno, continuamos, algunas noticias importantes y positivas. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, su vicepresidente regional ha declarado que se espera que Venezuela recupere su espacio en lo que es la comercialización y los vuelos aéreos internacionales. Venezuela llegó a ser el punto, el centro de contacto para la distribución de vuelos hacia América del Sur y hacia otros sitios. Bueno, ellos esperan que esto pueda ocurrir en un futuro. Adicionalmente, se anuncia que habían que esperar los permisos ya definitivos para operar diariamente 7 frecuencias a la semana en la ruta entre Medellín y Caracas, Medellín-Maiquetía, que es el aeropuerto que le da servicio a la capital de la República. Falta poco. Y Gol, la línea aérea brasileña, también ha anunciado que a partir del mes de julio va a ampliar, digamos, su conexión hacia Venezuela con 3 o 4 vuelos a la semana, incluyendo uno que saldría los sábados desde Sao Paulo hacia Maiquetía. Así que esas son buenas noticias. Por otra parte, se conoció, fue una publicación de la agencia especializada en el área económica y financiera como Bloomberg, que se está estudiando la posibilidad de reestructurar los contratos petroleros entre la nación venezolana y las empresas del petróleo internacionales que hacen vida en el país y las que puedan acercarse. Todo esto para ampliar el universo de esas inversiones en nuestro país, en la industria petrolera venezolana, porque se considera que aún hay una fuerte injerencia estatal en las decisiones que pudieran ser perjudiciales para la inversión. Por ello se está hablando de reestructurar. Esto se está manejando con suma discreción, pero al parecer, según Bloomberg, habría desarrolladose pues algunas conversaciones en este sentido. Así que bueno, muy pendientes. Otra nota importante, atención, padres y representantes, el Ministerio de Educación ha oficializado que las clases culminarán el 17 de julio, es decir, habrá actividad escolar solo hasta el 17 de julio del próximo mes, para que tomen las previsiones los que se están preparando para sus vacaciones y todo ello. Viene una noticia desde Colombia. Atención con esto que tiene que ver con Alex Saab, el empresario colombiano. Bueno, una decisión de un tribunal, una decisión judicial, embarga y congela los bienes y otros activos. Los embarga y congela las cuentas bancarias y otros activos de Alex Saab, este empresario colombiano que hizo vida en Venezuela y que hoy está detenido en Miami. Así que bueno, vamos a ver cuáles son las secuelas de todo esto. Y también una denuncia que hizo, pues, la línea aérea bandera de Venezuela con Viasa tuvo que aterrizar un avión que venía de Cancún de emergencia en Jamaica y fueron los pasajeros por una parte, pero la atención de los jamaiquinos fue pésima, fue mala, fue realmente pues de muy mala manera. Fue una situación circunstancial, no se conoce el episodio en detalles, pero sí denunciaba a la tripulación que fueron maltratados, y esto internacionalmente es grave, porque frente a una situación de coyuntura como esta, en un aeropuerto tienen que ser atendidos no solamente la nave por la situación que llegue en situación particular, sino también pasajeros y tripulación. Vamos a ver qué resulta de todo esto. En notas internacionales, bueno, la visita del Papa
a España, que se inició el sábado, tuvo una gran repercusión, muchos discursos, muchas visitas. Bueno, ayer, por ejemplo, en las Cibeles se calcula que en esa inmensa convergencia de avenidas se concentraron entre 1.200.000 o 1.500.000 personas. Ese es el cálculo que se hace. Todo hermoso, todo muy bonito, todo muy bien organizado y siempre las palabras del sumo pontífice. También el día sábado con su llegada, pues tuvo participación, visita a Cáritas, hubo misa y un mensaje entre lo social y lo político, señalando, por ejemplo, que hay que tener mucho cuidado con la polarización o las narrativas polarizantes. Habló hizo críticas sobre el populismo, habló de la hermandad, de la necesidad del apoyo y ser solidarios, que no solamente es refugiarse privadamente en una creencia religiosa, sino que hay que darle la mano al que está al lado, al hermano, en fin. Habló de lo duro y terrible que es el egoísmo. Así que bueno, un mensaje que continuará porque la visita del Papa es de 6 días. Hoy estará en una concentración también, ya una con los jóvenes, ahora hay otra concentración que habrá con sacerdotes y otros fieles en el Estadio Santiago Bernabéu y en las aledaños o inmediaciones del Santiago Bernabéu también se van a realizar actividades. Así que será muy intensa. Luego irá a Barcelona el Papa y finalmente pues irá a las Islas Canarias, donde estará también León XIV. Noticia importante viene de los Estados Unidos. Un juez anuló las restricciones al asilo y a los procesos migratorios que había establecido hace 6 meses el presidente Donald Trump. Es un alivio, se respira un poco mejor. Vamos a ver qué responde Trump a todo esto. Ha sido terrible la persecución contra las personas que están en situación irregular, y no solo las que están en situación irregular, sino otras personas que están en proceso de legalización y otras personas solicitantes de asilo justificado. En fin, esto le coloca un obstáculo, un freno a esta decisión muy agresiva del gobierno de los Estados Unidos y de su presidente Donald Trump. Bueno, desde Cuba tenemos lo siguiente. Reaparece Fidel Castro, 95 años tiene ya, quien fuera presidente de Cuba y uno de los líderes de la llamada Revolución Cubana. Habló en ese acto Díaz-Canel, el presidente del país, y dijo que están preparados al combate frente a cualquier agresión militar de los Estados Unidos, preparados para resistir cualquier agresión. Bueno, es un discurso panfletario, encendido, que habla el presidente de esta nación comunista, buscando dar aliento. Se habla de incluso distribución de armas, pero se está en un proceso de negociaciones muy oculto, muy secreto, muy particular, y vamos a ver cuáles son las consecuencias. Trump ha dicho, después que termine con Irán, me voy a ocupar de Cuba para salir de todo esto. Bueno, saben cómo es el estilo. Bueno, y desde Colombia viene un balotaje el 21 de junio. Los 2 candidatos que disputaron la primera vuelta se van a volver a enfrentar, a Abelardo del Espriella y Iván Cepeda. Bueno, estaba muy molesto este fin de semana el presidente Gustavo Petro, muy intenso. Criticó la inclinación y la simpatía de Donald Trump hacia Abelardo del Espriella y también pues muy molesto por la derrota electoral, y casi que decía que no iba a aceptar ni siquiera el resultado de la segunda vuelta. Bueno, eso está por verse, pero en todo caso esa situación está allí. Deportes. Bueno, muchas cosas que relatar seguramente en el segmento, me adelanto algunas. Florentino Pérez ganó contundentemente, con holgura, la reelección a la presidencia del histórico equipo Real Madrid. Su competencia, Enrique Riquelme, aceptó la muy sólida derrota que le propinaron, cometió muchos errores, pero su universo de votantes fue reducido frente al triunfo contundente, repito, de Florentino Pérez, quien, por cierto, ayer, una vez que se anunciaban los resultados electorales, pues anunció que definitivamente, o confirmó que definitivamente el portugués José Mourinho será el nuevo director técnico. Sobre el Mundial, semana ya, pues decisiva. El Mundial, recuerden, arranca este jueves 11 de junio con transmisión exclusiva en señal abierta
de Televen. Así que bueno, hubo partidos amistosos. Brasil le ganó a Egipto, Argentina le gana a Honduras, Alemania a los Estados Unidos, en fin, también Portugal le gana a Chile, Colombia ganó ayer también. Son partidos amistosos y el equipo venezolano sirvió de medida a la selección turca. La Vinotinto jugó en Fort Lauderdale el día sábado, perdió 2-1. Turquía dominó en buena medida el partido, tampoco es que hubo destellos brillantes y algunos episodios de buen fútbol de parte de la selección venezolana, pero tampoco para desbordarse en halagos, ni mucho menos, porque jugó lo básico y fundamental. Bueno, Marc Márquez gana el Gran Premio de Hungría en motos en motos GP, y bueno, también hay sobre tenis, sobre Roland Garros, que gana Alexander Zverev, el alemán. Bueno, muchas notas que relatarles en el segmento deportivo. Bueno, la línea de contacto, el punto de contacto, la puerta abierta, red social, Instagram, dirección _noticiero Televen, titulares, prensa nacional, regional, internacional, el informe del tiempo y también un resumen de lo que nos envían. Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, todo chévere. Qué bueno. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este lunes 8 de junio de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este nuevo recorrido de noticias y en esta nueva semana. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Muy bien, tranquilo y ansioso porque llegue ya ese 11 de junio y que comience a rodar ese balón por todas las canchas y la emoción del fútbol, ¿no? ¿A qué equipo le va? Bueno, no lo voy a decir todavía. Ajá. Vamos a esperar. No vamos a empavar a nadie, como dicen por ahí. Por favor. Mire que usted tiene allí una experiencia. ¿Me va a decir que soy pavoso? Con los Leones. Mire, hágame el favor. En otra disciplina, digamos. Mire, que las águilas tampoco es que ajá. Bueno, si vamos a hablar de pava, mire que las águilas, bueno, siga con su saludo, por favor. Saludamos a todas las personas que están en casa sintonizando esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen, a quienes lo hacen por la aplicación Televen Stream. También tenemos nuestra cuenta en YouTube, Televen TV, la señal abierta que llega a todo el país. Las otras dos redes sociales, Instagram, de TikTok y también de X, el_noticiero Televen, y también pues nuestro canal en WhatsApp. Claro que sí, canal de WhatsApp que pueden ubicar en el enlace. Usted va a nuestras historias ahí en Instagram y lo descarga. Es muy fácil hacerlo. Bueno, dicho esto, no nos toca sino pedirle al señor director que en este lunes de muy buena suerte, claro que sí, lance la coletilla. Y nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Muchas gracias. Bueno, como siempre, iniciamos este recorrido compartiendo con ustedes titulares que están en nuestra cuenta de Instagram, el_noticiero Televen. Uno de los principales titulares es este: presidenta encargada arriba a Turquía tras visita a la India. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, arribó a Turquía. Se trata de la segunda parte de su gira internacional con la finalidad de sostener encuentros con las autoridades de este país. Rodríguez llegó al Aeropuerto Internacional de Estambul y continuará en esta ciudad una agenda de trabajo orientada a fortalecer vínculos bilaterales y avanzar en áreas de cooperación estratégica con el gobierno turco, según detallaron los canales oficiales. Seguimos. Este lunes 8 de junio es feriado bancario. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban, informó que es feriado bancario en todo el territorio nacional por la conmemoración de la fiesta de Corpus Christi. Este feriado está contemplado en el calendario oficial de días no laborables de las entidades financieras del país. Sin embargo, los servicios en línea de las entidades bancarias permanecerán activos. Metro de Caracas realiza trabajos de impermeabilización en la línea A3. Estos trabajos serán en el tramo UCB Los Símbolos, motivado por las filtraciones que desde hace años ocurren en el sistema de transporte y que ha afectado dicho segmento de la línea. La información la dio a conocer Héctor Hernández, vicepresidente de operaciones de la empresa. Ante esto se habilitó una vía única temporal desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche entre Plaza Venezuela y La Bandera. Keiko Fujimori lidera primeros resultados de la elección presidencial en Perú. Fujimori obtiene 50
50,7% frente a 49,3% del izquierdista Roberto Sánchez, esto según Ipsos, y 50,5% contra 49,5% según la otra empresa de estadísticas que se llama Datum. Las mesas de votación cerraron sin mayores incidentes. Los resultados finales de dichos comicios se conocerán a mediados de julio, según informaron las autoridades electorales. Más temas internacionales. Este tiene que ver con la fuente sucesos. 2 muertos tras explosión de avión en una pista de aterrizaje en Dominicana. Un avión ejecutivo de matrícula estadounidense se estrelló este domingo en la pista del Aeropuerto Internacional La Romana, ubicado en la capital de República Dominicana. El siniestro provocó la muerte de sus 2 únicos tripulantes. El hecho ocurrió después de que la aeronave experimentara problemas técnicos críticos e intentara efectuar un aterrizaje de emergencia en Santo Domingo. Las autoridades aeronáuticas detallaron que el jet privado tenía como destino final la terminal internacional de Austin, Texas, en Estados Unidos. Bueno, ahora vamos con información deportiva también de nuestra cuenta en Instagram. Florentino Pérez es reelegido como presidente del Real Madrid. El presidente merengue logró el 65% de los votos frente al 35% conseguido por su contrincante, Enrique Riquelme, según informó la Junta Electoral del Real Madrid. Bueno, les recordamos que todas estas informaciones con sus detalles puede ubicarlas en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahora compartimos con ustedes información que destaca el portal web del diario Últimas Noticias. Reseña: Interpol detuvo a 2 salvadoreños solicitados por lavado de dinero. Se reseña más abajo en detalle que la pareja fue detenida en Táchira por funcionarios del 6CPC adscritos a la Dirección de Aeropuertos, Puertos y Fronteras de la Policía Internacional Interpol. La reseña del procedimiento está publicada en la cuenta de Instagram de la Dirección General de la Policía Internacional Venezuela. Allí se especifica que las personas están identificadas como Luis García, de 49 años, y Rosa López, de 50, quienes presentaban notificación roja activa emitida a solicitud de la Oficina Central Nacional San Salvador, tras ser verificados a través de los sistemas de información policial internacional. La detención de estas personas se produjo en el Puente Internacional Simón Bolívar, en San Antonio del Táchira. De acuerdo con la información suministrada por autoridades de la República de El Salvador, ambos ciudadanos son requeridos por los delitos de lavado de dinero y de activos en perjuicio del orden socioeconómico de esa nación. Vamos ahora a revisar información deportiva con el portal del diario Líder. Nos dice que con jonrón Freddy Fermín da la victoria a Padres. El careta venezolano conectó su primer bambinazo de la campaña y frenó una racha de 6 derrotas al hilo para los religiosos. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en TikTok, _noticiero Televen, un video de aficionados noruegos realizando un impactante cántico inspirado en la tradición vikinga. Se ha vuelto viral en las redes sociales, mostrando a cientos de fanáticos sincronizar sus movimientos para recrear el tradicional gesto de remar, acompañados de tambores y cantos que captaron la atención del mundo. La apasionante escena sucede a pocos días del debut de Noruega en la Copa del Mundo 2026, luego de 28 años de ausencia del torneo mundial. Bueno, ya sabemos cómo será la barra de Noruega. Bueno, cada equipo haciendo allí sus rituales, ¿no? Es así. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional y recuerde, pronto, Televen Más. Faltan 3 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Vamos a iniciar la revisión de diarios regionales con una nota que tomamos justamente del periódico El Regional del Estado Zulia. Detenida una mujer por causarle la muerte a su bebé recién nacida en el Estado Zulia. La mujer fue detenida por las autoridades en las instalaciones del Hospital Nuestra Señora del Carmen, ubicado en la parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá, esto es en el Estado Zulia. Una vez practicada la necropsia de ley pertinente, los expertos forenses determinaron que la víctima nació con signos vitales y que su extracción
sección se realizó de forma rudimentaria y violenta. El examen legal apreció un corte no quirúrgico en el cordón umbilical, además de signos clínicos de asfixia mecánica por sofocación. Ahora compartimos con ustedes portada digital del diario Maturín News que circula en Monagas. Ellos titulan: caída de 2 árboles afectó 3 casas en el sector La Muralla. Más abajo se lee en detalle que este suceso ocurrió en el sector La Muralla, en el municipio de Maturín, dejando 3 viviendas afectadas. El incidente involucró un ejemplar de apamate y otro de jabillo, los cuales se dieron ante la fuerza de las lluvias y los vientos. Ante el riesgo inminente, los habitantes de la zona notificaron de inmediato a las autoridades para solicitar apoyo. El Cuerpo de Prevención ejecutó labores de despeje, procediendo a cortar los troncos y retirar las ramas para mitigar daños, garantizar la seguridad de las familias afectadas y restablecer la normalidad en el sector. Bueno, amigos, momento de una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero Televen. ¿Tiene la hora, Salmerón? 6:35 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo, pronto Televen Max. Y desde este jueves 11 de junio y durante más de un mes, usted contará con la más amplia cobertura de la Copa Mundial 2026 junto a los mejores narradores y comentaristas deportivos. Vivirán los acontecimientos, análisis y mucho más. Estamos comprometidos con la transmisión en vivo de 40 partidos del Mundial FIFA 2026. Televen está en todo y en el Mundial también. Bueno, vamos a revisar información internacional y es que Perú sigue a la espera de resultados tras una ajustada segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Y mientras el flash electoral muestra una diferencia mínima entre ambos candidatos, las autoridades advierten que la proclamación oficial podría tardar varias semanas. Saludamos a Oliver Rodríguez en Lima para más detalles. Oliver, adelante. Hola Gaudi y Ricardo, así es, el Perú amanece a la espera de resultados tras una segunda vuelta presidencial marcada por una contienda extremadamente ajustada entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. De hecho, este domingo el flash electoral de Ipsos ubicó a Fujimori con el 50.7% de los votos frente al 49.3% de Sánchez. Una diferencia realmente mínima que mantiene la expectativa sobre el conteo oficial. De hecho, la jornada también estuvo marcada por ciertas denuncias de presuntas irregularidades. De hecho, la Defensoría del Pueblo alertó sobre reportes de cédulas con marcas que podrían invalidar votos y también pedía a los ciudadanos estar atentos a esta situación durante el proceso. De hecho, en medio de este escenario es importante resaltar, relevante mencionar también que el Jurado Nacional de Elecciones del Perú advirtió hace par de días y este domingo lo reconfirmó de nuevo que los resultados oficiales podrían conocerse recién a mediados de julio debido a un proceso que es obligatorio de recuento de votos en actas observadas. Así que estaremos atentos a lo que se vaya generando. Es la información hasta el momento. Yo soy Oliver Rodríguez desde Lima y con esto retorno con ustedes al estudio de Televen. Bueno, agradecemos a Oliver por este reporte y de Lima nos vamos a Madrid porque tras 15 años de espera sin recibir a un pontífice, el Papa León XIV ha llegado a la capital española desbordando las calles de feligreses. No solo feligreses de España, sino de distintas partes del mundo, esto por tratarse de una visita apostólica que además está orientada a los jóvenes, a los migrantes y a las minorías vulnerables. Wismen Fuentes Garbosa nos amplía la información en directo desde Madrid. ¿Qué tal? Gusto en saludarles en esta, la que sería mi segunda cobertura papal en exclusiva para ustedes en el noticiero Televen, la primera durante la JMJDC Panamá y ahora desde la capital española tras la visita apostólica de León XIV que ha dado inicio oficial justo desde aquí, desde el Palacio Real, tras ser recibido por los reyes de la nación con un respectivo ceremonial de Estado.
Desde muy temprano, cientos de fieles hacían presencia frente al Palacio Real para luego unirse al más de 1 millón de personas en el Paseo de la Castellana, donde el pontífice sostendría el primer encuentro con el pueblo que le esperaba con fervor. Estoy muy contenta de poder estar aquí, de poder compartir con tantos la fe y la visita del Santo Padre, que también es un regalo, que es como que Jesús estuviera recorriendo las calles de Madrid. ¿Qué se sintió para ti justo ese momento de estar a 1 metro aproximadamente del Santo Padre? Bueno, es muy emocionante, como que no lo sé tanto explicar, pero es como algo que él irradia y que te regala un poquito de Dios también. Y yo quería que él viera a la Virgen también como un signo de que María también está presente en este momento. Para este encuentro y vigilia, el Papa ya tenía previsto dar prioridad a los jóvenes, a quienes les respondió sus inquietudes. Santidad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por tener este momento de diálogo con los adolescentes y jóvenes de España. También resaltar temas de relevancia social como la migración y grupos vulnerables. De hecho, vaticinó que quien está en Madrid es de Madrid, dejando ver su postura sensible y humanitaria en un contexto de división política por las normativas migratorias. Pero no todo lo más emblemático ha quedado resumido en el sábado de vigilia. Como parte de su agenda este domingo, el Papa realizó una misa solemne de Corpus Christi desde el Palacio de Cibeles, con la presencia de autoridades y un despliegue protocolario y litúrgico realmente impresionante. También habrán otras actividades donde Venezuela cobrará protagonismo, con la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz Diez, compuesta en su mayoría por migrantes de este país suramericano, que en tan solo horas tendrá el honor y responsabilidad de ofrecer al Papa un repertorio de 12 temas seleccionados por el Vaticano para un gran encuentro diocesano que tendrá lugar en el icónico Estadio Santiago Bernabéu. Desde Madrid, para el Noticiero Televen, Wismen Fuentes Garbosa. Bueno, gracias a Wismen desde Madrid y también a Oliver desde Perú. Nos vamos ahora a revisar otras informaciones internacionales. En este caso, un cable de la agencia EFE que nos dice suben a 14 los muertos por el terremoto en Filipinas, con 7 desaparecidos y más de 100 heridos. Bien, ahora compartimos con ustedes información del portal web Infobae. Ellos titulan: el precio del petróleo subió tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente. Reseña la nota que el crudo Brent, referencia internacional del mercado, aumentó 5,1% hasta los $97,83 por barril. En tanto, el petróleo estadounidense West Texas Intermediate avanzó 4,8% y alcanzó $94,85 por barril. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones de intensidad variable en Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Amazonas, Bolívar, Falcón y Yaracuy. Veamos este pronóstico en detalle. Valencia estará parcialmente nublada con precipitaciones. La temperatura mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 27. ¿Qué hay de Maracay? Parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 22 grados centígrados y la máxima 29. Vamos a Maracaibo, occidente del país, abundantes precipitaciones con descargas eléctricas, temperatura mínima 25 grados centígrados y la máxima 27. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Y saludamos a las personas que están conectadas a esta transmisión. Ahí está Hernández Mejías, Marco Antonio, Marianela desde Caracas, Yamilet, Ana en San Juan de los Morros y Pedro en Barinas. Pero nos vamos a ir rápidamente a la cajita interactiva para ver qué mensajes han llegado. Mensajes y denuncias, por ejemplo esta. Sigue la gente en Vista Alegre dejando basura en la puerta de sus vecinos. Esto ya es casi insoportable. Bueno, atención ahí a las autoridades y un poquito de conciencia también para los vecinos de esa zona. No hay agua en El Paraíso, más de 5 días sin el servicio. ¿Quién responde por nosotros? Llamado entonces a las autoridades. Y por acá envían un feliz cumpleaños a Norberto Serpa en el estado Mérida. Bueno, como siempre agradecemos todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte?
Bueno, suele haber variedad informativa con el abordaje de varios temas importantes en esta primera emisión. Por ejemplo, en el día de hoy, temas económicos que tienen vinculación con la inflación, temas del sector agrícola venezolano, temas del sector educativo. Atención, porque se aproxima un paro y agregamos mucho más en el desarrollo de esta primera emisión. Vamos a dar apertura entonces en este nuevo resumen de titulares con la información económica. El economista José Guerra asegura que la estabilización inflacionaria debe ser una prioridad de la política económica del país. Manuel da Silva nos va a ampliar los detalles más adelante. Bueno, atención con esto. Atendieron de forma integral a productores agropecuarios del sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia. Nuestro corresponsal en la entidad, Lenín Danieli, con los detalles. Bueno, paro se aproxima en el sector educativo. La Federación Venezolana de Maestros convocó para el próximo 10 de junio, es decir, esta semana, el miércoles, un paro nacional. Nuestra compañera Vanessa Urbano nos amplía en breve la información. En notas internacionales, alrededor de 1.47 millones de haitianos siguen desplazados en el país debido a la violencia de las pandillas. En el tema de la entrevista hablaremos de economía con Oscar Doval, especialista financiero. Y el cierre siempre es con lo actual, arte y espectáculos. El actor James Handy murió producto de un ataque con arma blanca en su residencia. Nos vamos a la pausa, que será breve, y al regreso las informaciones con todos sus detalles, Gaudí y Adrián. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Como siempre, un gusto saludarte. ¿Preparado para el Mundial entonces? Bueno, ya. Ahora el Mundial, ¿no? Sí. Bueno, que tengan feliz día, Carlos. Gusto saludarte. Buenos días, Gaudí. Buenos días, Ricardo. Como siempre, un placer compartir esta jornada informativa con ustedes. Muy buenos días, señores televidentes. Hoy celebramos el Día Mundial de los Océanos para recordar que estas grandes extensiones de agua son el corazón azul del planeta y fuente vital de nuestra biodiversidad. Este día sirve para invitar a proteger nuestros mares frente a la contaminación y el cambio climático. Más adelante, el juez anuló una política del presidente estadounidense Donald Trump que pausó el proceso migratorio y de asilo de ciudadanos de 39 países. Hacemos una pausa y pronto, Televen Max. Continuamos con las informaciones. La inflación en el mes de mayo mostró una variación intermensual de 6,3%, cifra que representa el registro más bajo de los últimos 19 meses. Según el Banco Central de Venezuela, este resultado refleja una tendencia a la baja, resaltando que este registro marca una desaceleración del ritmo inflacionario para este año en nuestro país. Y la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo encuentros con representantes de los conglomerados indios Isar Group y Tata. Esto para evaluar proyectos vinculados a energías renovables, generación eléctrica, transporte urbano, tecnología y desarrollo industrial. Nuestra agenda de trabajo ha estado centrada para satisfacer al pueblo venezolano sus necesidades en el área de salud, de transporte público, de ciencia y tecnología, complementariedad energética. Acá llega el petróleo de Venezuela a la India y también cómo nosotros podemos, a través de una agenda de cooperación bilateral, tener beneficios compartidos para nuestros países. Y hemos estado trabajando también en la energía renovable. Luego de su visita en India, la presidenta encargada Delcy Rodríguez arribó a Turquía. Se trata de la segunda parte de su gira internacional con la finalidad de sostener encuentros con las autoridades de este país. Rodríguez arribó al Aeropuerto Internacional de Estambul y continuará en esta ciudad una agenda de trabajo orientada a fortalecer vínculos bilaterales y avanzar en áreas de cooperación estratégica con el gobierno turco, según detallaron canales oficiales.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados incrementaron nuevamente sus cuotas de producción petrolera a 188.000 barriles por día para el mes de julio. Este ajuste contempla un aumento conjunto por parte de Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán. Según la organización, el ajuste representa un incremento similar al de los meses anteriores. Sin embargo, analistas consideran que el impacto de esta medida en el mercado podría ser limitado debido a las tensiones y al conflicto en el Medio Oriente, factores que continúan presionando el alza de los precios internacionales del crudo. El gobierno nacional rechazó las declaraciones del primer ministro de Guyana, Mark Phillips, sobre una eventual decisión emitida por la Corte Internacional de Justicia respecto a la controversia por el territorio Esequibo. La Cancillería reiteró que no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional para resolver esta disputa. Sostuvo que el único mecanismo válido para analizarla es el Acuerdo de Ginebra de 1966, mediante una solución negociada entre ambas partes. Afirmó que el Ejecutivo venezolano no acatará una decisión de la Corte y ratificó su posición de impulsar una salida política y consensuada al conflicto. Hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, autoridades de Lara buscan consolidar a la entidad como potencia en producción de café y pronto Televen Max. Autoridades de Táchira declararon alerta en 7 municipios por aumento del caudal de ríos y deslizamientos en vías de comunicación. Protección Civil se despliega en las zonas de alto riesgo donde están en peligro 4.000 viviendas. La onda tropical número 8 dejó a su paso suelos saturados y aumento de caudal de los principales ríos de la entidad. Fueron 10 horas continuas de precipitaciones que impactaron a 7 municipios, en especial al municipio Andrés Bello. En Cordero, donde hay 34 viviendas allí, en una zona de riesgo, estamos alerta. Estuvimos haciendo seguimiento a los cursos de agua. Ustedes saben que en los principales cursos de agua tenemos un sistema de alerta. Subió, ¿verdad?, el caudal, pero no hubo ningún impacto. Pero eso no significa que no pueda ocurrir. El director de Protección Civil anunció que los funcionarios se mantienen activos las 24 horas. Los principales ríos están siendo monitoreados. La zona norte es una de las más afectadas, en especial el municipio Antonio Rómulo Costa. Un municipio que se encuentra en este momento con un seguimiento permanente debido a la saturación de los suelos, sumando un 64.5 litros por metro cuadrado que se registraron en estas tan solo 11 horas continuas, en un núcleo generador de precipitaciones que ingresó desde el norte de Colombia debido pues a los vientos alisios del sur, y la misma celda pues cubrió todo el estado Táchira, dando como resultado estas precipitaciones. Las lluvias no han cesado las últimas semanas, por lo que la saturación de los suelos amenaza constantemente. Pudiéramos tener nosotros en el estado, principalmente en algunas troncales, deslizamientos que se mantienen activos, el cual pues pudiera ser tanto material rocoso como material fino, para que pudiera obstruir pues las principales arterias viales. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Hasta el próximo 15 de junio se esperan lluvias sobre varias regiones del país por el paso de 3 ondas tropicales. Caracas se encuentra en la lista de las ciudades donde habrá precipitaciones. Jonathan Cárdenas nos tiene los detalles. Bueno, fin de semana lluvioso el que acabamos de pasar por el paso de la onda tropical número 9 sobre el distrito capital, La Guaira, Miranda y Guárico, según el reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Pero además el INAMED detalló que entre el 10 y el 15 de junio estarán llegando las ondas número 10 y 11, mientras que la 12 se espera que se pose sobre el territorio nacional entre el lunes 15 y el martes 16 de junio. Así que se recomienda sacar paraguas y prendas de vestir impermeables. Además, a los conductores, tanto de carros como de motos, conducir con prudencia al momento en que se encuentre lloviendo. Es la información que tenemos sobre las lluvias aquí en el territorio nacional, y de inmediato regreso con ustedes al estudio. Adelante.
Gracias, Jonathan. Y como parte de las labores de resguardo y prevención, funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres del municipio Maturín, en Monagas, exhortan a la ciudadanía a no hacer uso de balnearios durante la temporada de lluvias. La medida fue ordenada por la alcaldesa del municipio Maturín, Ana Fuentes, tras el paso de ondas tropicales por el país, una disposición que tiene como propósito fortalecer la cultura preventiva para evitar accidentes en la municipalidad, debido a que los caudales pueden aumentar de forma repentina. Fuentes también hizo el llamado a conductores a manejar con prudencia cuando el pavimento esté mojado, así como evitar el exceso de velocidad. Por su parte, la mandataria local exhortó a transeúntes a caminar con distancia de árboles y tendido eléctrico mientras esté lloviendo. Reitero el llamado a la población a no arrojar desechos sólidos en los afluentes de la ciudad para evitar anegaciones en los más de 60 sectores que se ven afectados durante la temporada de lluvias en Maturín. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. Durante este fin de semana, autoridades del Ministerio de Transporte y la Gobernación del Estado Lara anunciaron la demolición del puente Yacural, ubicado en la parroquia Santa Rosa de Barquisimeto. La decisión se tomó luego de que una de sus bases presentara daños considerables recientemente. Con maquinaria pesada y equipos de ingenieros iniciaron las labores hasta este momento. Una parte de esta estructura ha sido demolida. Los trabajos se extenderán para posteriormente comenzar el estudio que permitirá la construcción del nuevo puente. Estamos entonces iniciando la demolición controlada del puente. Demolición controlada cuyo material además nos va a servir para seguir controlando la velocidad del río y evitar que siga socavando y que pueda socavar el otro puente, el puente que tenemos al lado. Además, al desviar el río, también podemos identificar mejor la causa, el impacto que tuvo en el puente, que ya lo sabemos, pero la causa que nos permita entonces mitigarla para poder hacer la construcción del siguiente puente, tomando todas las previsiones posibles. Por otro lado, el alcalde del municipio Iribarren, Yanis Agüero, ofreció un balance sobre los trabajos que van a realizar en el puente que conecta a la comunidad de Patarata, esto en el este de la ciudad de Barquisimeto, luego de que sus vecinos reportaran daños en su estructura tras las recientes lluvias. Ya hemos establecido a través de MICA todos unos trabajos que van a permitir hacer un embaulamiento, que van a permitir poder reforzar, poder tener una base sólida de protección para que no se siga socavando esta área que tenemos. Tras la llegada de autoridades nacionales, se han inspeccionado otros puentes en la región que próximamente van a ser atendidos como parte de un plan de mantenimiento preventivo hacia estas estructuras. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El economista José Guerra aseguró que la estabilización de la inflación debe ser prioridad de la política económica. Guerra considera que este proceso de reformas requiere de un tipo de cambio alto y estable en el corto plazo, respaldado por la inyección de recursos del Banco Central de Venezuela y el acceso a líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional. El economista José Guerra sugiere que se debe detener la emisión de dinero inorgánico para intentar frenar la inflación. Señaló lo importante de reducir el encaje bancario para reactivar el crédito nacional y a su vez generar confianza para futuras inversiones. La confianza en las economías modernas es capital. ¿Por qué es capital? Porque es lo que te da la base para poder invertir. Y si tú no inviertes, no generas empleo. O sea, y generar empleo significa que la economía crezca. Es lo que yo llamo mover el mostrador, es decir, que la bodega venda, que el supermercado venda. Y eso significa inversión. Si Venezuela no sale de esa deuda que tuvo desde el 2007, aquella ola de expropiaciones, de confiscaciones de empresas, no va a haber inversión. En el ámbito energético mencionó que la reforma a la ley de hidrocarburos se perfila como un paso positivo al reconocer el valor de las empresas extranjeras. Sin embargo, advierte que el país no tiene el monopolio del crudo y debe competir con un mercado global saturado. Si Venezuela quiere ser competitivo en el petróleo, tiene que tener una regalía baja por la calificación del campo petrolero. Depende de la geología, porque no es igual un petróleo que está en el Furrial que uno que está en el lago de Maracaibo, porque el esfuerzo geológico es muy grande, la rentabilidad es diferente. Entonces tiene que ser claro en el reglamento. Si esto no es claro, no va a venir la inversión. Porque ahí está Guyana con una regalía de 8%, ahí está Brasil con una regalía de 10%, ahí está Colombia con una regalía variable máximo 11%, porque nosotros no tenemos el monopolio del petróleo. Hay petróleo en muchas partes.
Guerra añadió que para recuperar al país económicamente, también dependerá de la voluntad política para lograr un consenso entre todos los sectores. Manuel da Silva, Televen. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo anunció su respaldo a las gestiones de Venezuela para recuperar la categoría 1, la calificación más alta otorgada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos a las autoridades aeronáuticas de otros países. El vicepresidente regional para las Américas de IATA, Peter Cerda, señaló que existe interés de aerolíneas internacionales en el mercado venezolano, aunque advirtió que serán necesarias inversiones en infraestructura aeroportuaria para optimizarla y ampliarla. Cerda anunció además una próxima visita al país para sostener reuniones con autoridades aeronáuticas. Y el sector transporte del Estado Lara espera que autoridades del gremio que los representa atiendan la revisión de la tarifa mensual, tal como se acordó antes de anunciarse el nuevo precio del pasaje en rutas urbanas. Desde el sindicato automotor piden atender la petición debido a la constante variación de la tasa oficial del dólar. Los transportistas aseguran que el último ajuste que recibieron podría quedar desfasado rápidamente. Que aprobaron 25 centavos de dólar para anclarlo, el pasaje para anclarlo al dólar, y eso nos pareció bien, pues, porque bueno, no llena las expectativas, pero por lo menos nos asomamos pues a que nos traten con anclándolos al dólar. No sé por qué, porque ella cambió el juego, pero nosotros vamos a seguir con los acuerdos que se llegaron a nivel nacional. Ya los representantes nuestros a nivel nacional lo han hecho saber, porque ellos son los que participaron en estas reuniones y en ese acuerdo, y esto fue un acuerdo muy serio que nosotros por la parte del transporte lo vamos a cumplir, pero tiene que cumplir también por la parte del gobierno, todo lo que hemos acordado. También los transportistas exhortaron a los entes que les representan a activar constantemente ferias para beneficiarlos con la venta de los distintos insumos que requiere el parque automotor. En el Estado Lara, Ramón Vélez, Televen. El Ministerio de Agricultura y la Gobernación del Estado Zulia atendieron de forma integral a los productores agropecuarios del sur del lago de Maracaibo para reimpulsar la producción de alimentos. Abordaje de puentes y vialidad averiada por las inundaciones para mejorar la conectividad entre las unidades de producción de alimentos. Entrega de 12.000 dosis de vacunas para prevenir la fiebre aftosa. Seguridad personal, jurídica. La zona sur del lago recibió al ministro y gobernador para escuchar de los productores lo que necesitan para aumentar la generación de alimentos. De la seguridad, de la electricidad, todos esos temas son transversales y los tenemos mapeados. Pero sí les puedo decir, hemos mejorado en cuanto al combustible bastante. La gobernación del Zulia inició la recuperación de la troncal 6 Machiques-Colón. De hecho, hasta hace unos meses, surtir combustible era una calamidad. Ahora tendrán carburante de manera constante. Solicité la estación de servicio de la Aurora para que tengamos acceso al combustible las 24 horas y lo que tengamos que atender, aquí está un ministro del gobierno bolivariano. La zona sur del lago y parte del Táchira eran consideradas la despensa de Venezuela. La idea de los planes de atención son precisamente volver a ser el área de generación de alimentos confiable y permanente para abastecer el mercado local y del país. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. En Nueva Esparta, autoridades se reunieron con pescadores en la bahía de Pampatar para concretar estrategias y líneas de acción por el inicio oficial de la temporada de pulpo, que será el próximo 1 de julio. La zafra de pesca de pulpo es la segunda más grande e importante en Venezuela. Por eso, proteger la especie durante su ciclo de reproducción es parte esencial del marco regulatorio, así como la comercialización, al tiempo que busca dignificar y respaldar la labor de los pescadores y pescadoras de la región insular. Hemos estado vigilando que el 1 de julio arranque la temporada, que todos los pescadores tengan la información, pero además que haya registro en los muelles pesqueros, que haya registro en los sitios de pesas, pero además que el precio sea un equilibrio entre el precio justo para el pescador, el precio necesario para mantener su faena y por supuesto para las empresas que van a comercializar este producto. Además, en el día de hoy la gobernación y nosotros asumimos un tema de ordenar por el bienestar, por la seguridad, todo lo que es la pesca foránea, es decir, pescadores que vienen del estado Sucre, pero que hay que hacerlo en marco de convivencia y seguridad y sobre todo dando la prioridad a los pescadores de Nueva Esparta.
En lo que respecta al tabulador de precios, el ministro Loyo informó que se tomará como referencia de inicio el valor del año pasado, el cual cerró entre 6 y 8 dólares por kilogramo. Asegurar un precio mínimo para el pescador, que no baje allí, que le reconozca el trabajo al pescador y de en adelante, en todo caso, que el precio suba. También los pescadores tienen que comprender que un precio alto va a impedir que haya exportaciones. O sea que se trata de conseguir un equilibrio entre todos los actores. Durante este encuentro, el ministro Loyo también anunció la negociación de un acuerdo con la República de Surinam para lo que será la reactivación de la flota Pargomero. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. El mercado aéreo venezolano sigue mostrando una sólida recuperación. La aerolínea brasileña GOL anunció un incremento en sus operaciones entre Sao Paulo y Caracas. A partir del próximo 4 de julio, GOL sumará una nueva frecuencia semanal en su ruta entre el aeropuerto de Guarulhos y Maiquetía. Con la incorporación de los días sábados, la empresa pasará de 3 a 4 vuelos por semana. Esta ruta había sido retomada en agosto de 2025, pero sufrió una breve pausa. Con este incremento de GOL y la llegada de nuevas aerolíneas, Venezuela recupera su conectividad con los principales centros de conexión de América Latina y Estados Unidos. Bien, y la Asamblea Nacional prorrogó hasta el próximo 10 de junio la recepción de postulaciones para el proceso de selección de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El Comité de Postulaciones reiteró que los aspirantes deberán cumplir requisitos como ser venezolanos por nacimiento, contar con reconocida trayectoria jurídica y haber ejercido el derecho, docencia universitaria o carrera judicial por un mínimo de 15 años. Las postulaciones serán recibidas en la sede del Museo Boliviano en Caracas entre las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Esta prórroga también aplica para el proceso de selección de la dirección de la Escuela Nacional de la Magistratura y la Inspectoría General del Tribunal Supremo de Justicia. La presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Elvia Badel, expresó su preocupación ante la orden de la Dirección Nacional de Inmunizaciones de racionar el uso de las vacunas disponibles en nuestro país. Nosotros exhortamos al Ministerio del Poder Popular para la Salud a que nos acompañe en esta llamada de atención con la finalidad de aumentar las coberturas vacunales y disponer de todas las vacunas que están incluidas en el país. Para ello no queda otra opción más que aumentar el número de vacunas que llegan al país para poder tener vacunas en cantidad, en calidad, para nosotros poderlas colocar de manera oportuna a todos nuestros niños, adolescentes, adultos mayores y sobre todo a la madre embarazada, a la mujer gestante. Badel pide fortalecer la cadena de suministros y distribución a fin de garantizar la cobertura equitativa en todos los estados. Además, exhorta a las sociedades científicas, academias de medicina y universidades, además de gremios de salud, a continuar brindando apoyo técnico y académico en cuanto a la vigilancia de enfermedades, la comunicación de riesgo y la educación sanitaria. Lamentó que en nuestro país no alcance la tasa del 95% de cobertura de vacunas propuesta por la Organización Mundial de la Salud. Y precisamente el coordinador general de SECODAP, Carlos Trapani, alertó sobre los peligros de racionar la aplicación de algunas vacunas, esto ante la disponibilidad limitada de dosis en el país, según fue anunciado en una circular del Ministerio de Salud. Trapani advirtió que estas medidas podrían aumentar el riesgo de esquemas de inmunización incompletos y prolongar periodos de vulnerabilidad en niños. El documento contempla diferir refuerzos de vacunas como la pentavalente y la triple viral, además de concretar la aplicación de la BCG en determinados días o centros de salud específicos. El responsable de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, Héctor Rodríguez, instó a las universidades a unirse y aportar al debate. Que nos den una lista de especialistas, universidad por universidad, que ustedes consideren que pueden aportar a esta tarea, que nos den las investigaciones que tengan o que puedan desarrollar en este tiempo corto sobre esta tarea y que también den una discusión a lo interno de su universidad, de sus consejos universitarios, de sus consejos de facultad, asambleas y reuniones con sus profesores, con sus estudiantes, con su personal, con su comunidad, con su entorno y nos ayuden a recoger. Es decir, que esta consulta no se quede solamente en el ejercicio que pueda
hacer el equipo, sino que toda la sociedad pues abra un diálogo sincero, respetuoso, sereno, y podamos ver cuáles son los puntos en comunes que tenemos la sociedad venezolana. Rodríguez destacó la participación del rector de la Universidad Católica, Andrés Bello Arturo Peraza, cuya intervención sumó la perspectiva de las universidades de gestión privada. Ojalá lográramos del Estado la capacidad de permitirnos desarrollar nuestras capacidades de forma tal que el Estado también se descargue de un conjunto de obligaciones y responsabilidades para eventualmente focalizarse hacia los sectores que más lo están necesitando. La ministra para la Educación Universitaria, Ana María San Juan, resaltó el rol de las universidades en este proceso de consulta porque son las responsables de formar a profesionales que trabajan en diversas áreas del Estado. La representante de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, Celia Bejarano, reafirmó el compromiso de la institución en poner su capacidad científico-técnica y de investigación al servicio de la eficiencia del Estado. La Federación Venezolana de Maestros convocó a una paralización de actividades a nivel nacional para este 10 de junio. La protesta durará 12 horas con la finalidad de lograr que las autoridades del país tomen en cuenta las necesidades y solicitudes del gremio. Hace 3 semanas la Coalición Nacional de Maestros se declaró en emergencia, por lo que han realizado diversas actividades que van desde marchas, visitas a los planteles y reuniones con los representantes, con el objetivo que todos apoyen y se sumen a esta convocatoria del próximo 10 de junio, que comenzará a partir de las 7 de la mañana y culminará a las 7 de la noche. Los problemas graves que tenemos ahorita es la suspensión masiva de los maestros. Han suspendido casi 50.000 maestros en la nómina. Hemos llevado documentos al ministro de Educación, al ministro del Trabajo y nada de respuesta. Son muchas las cosas que hay en este momento por qué protestar. Y por supuesto hicimos una gran cantidad de acciones para llegar a esta acción del 10 de junio, donde la hemos llamado Educador, quédate en tu casa. Desde la Federación indicaron que los maestros jubilados y pensionados no reciben el bono de responsabilidad profesional, entre otros beneficios que serían de gran ayuda ante los sueldos que perciben. El ministro de Educación no se ha reunido la primera vez con las organizaciones sindicales del magisterio y entonces estamos solicitándole realmente al ministro del Trabajo y al ministro de Educación que atienda las organizaciones sindicales. La coalición de maestros espera que con esta acción del 10 de junio, las autoridades se sienten en mesas de diálogos con las distintas organizaciones en beneficio a la educación del país. De igual forma, expresaron que continuarán evaluando otras actividades para las próximas semanas. Vanessa Urbano, Televen. ¿He escuchado alguna vez a alguien justificar un comentario hiriente con la frase "yo solo digo la verdad" o con la excusa de que es una persona frontal? Esta es una escena común. Hoy evaluamos la línea que divide la sinceridad agresiva de la comunicación asertiva y el problema de quienes confunden la honestidad con la crueldad, de la mano de Ricardo Salmerón, que está de vuelta en el estudio. Saludos, Adrián, Gaudí, amigos televidentes. Existe una falsa creencia de que ser auténtico implica decir todo lo que pasa por nuestra mente sin importar el impacto. Esta práctica denominada sinceridad agresiva utiliza el valor indiscutible de la verdad como un pase libre para descargar sus propias frustraciones o juicios de valor sobre el otro. El emisor suele anular cualquier posibilidad de autocrítica al asumir que el problema no es su falta de tacto, sino la hipersensibilidad de quien recibe el mensaje. La diferencia fundamental con la asertividad radica en el objetivo. Mientras la sinceridad agresiva busca imponer, la asertividad busca construir. La forma en que decimos las cosas es el vehículo que garantiza que el mensaje sea escuchado y no rechazado de inmediato. Para mantener relaciones saludables y aprender a decir verdades difíciles con asertividad, se sugiere evaluar la utilidad del comentario. Si lo que dirá no ofrece una solución o un apoyo real, lo más probable es que sea un acto de egoísmo disfrazado de franqueza.
También separe el comportamiento de la identidad. Cuando deba hacer una crítica, concéntrese en el hecho y no en la persona. No es lo mismo decir, este informe tiene errores en los datos, un hecho corregible, que decir, eres una persona descuidada y por eso hay errores en el informe. Esto último es más un ataque a la identidad que una corrección. Para decir una verdad incómoda de forma efectiva, busque el lado positivo. Comience reconociendo una virtud de la persona, luego exponga el error que se debe corregir y finalmente cierre proponiendo una solución o mostrando disposición para trabajar en equipo. Ser asertivo no significa maquillar la realidad, mentir o caer en la complacencia. Significa tener la madurez y la inteligencia emocional para entender que detrás de cada interacción hay otro ser humano que merece respeto y empatía. Volvemos al set principal. Bueno, y luego de este interesante reporte, hacemos un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, internacionales a 19. Aumenta la cifra de muertos en terremoto de Filipinas. Ya volvemos con esto y más. El conflicto en el Medio Oriente cumplió 100 días este fin de semana y no parece que vaya a terminar pronto. Gaudy Peroso está aquí, a este lado del estudio, para revisar en detalle lo que deja hasta ahora esta guerra. Gaudy. Gracias, Adrián. Precisamente ayer Estados Unidos afirmaba haber derribado 2 drones iraníes en el estrecho de Hormuz, un nuevo episodio de tensión que se vive en la región. Y es que luego del bombardeo de Estados Unidos e Israel sobre Teherán el pasado 28 de febrero, el conflicto empeoró el 2 de marzo, cuando el movimiento libanés pro-iraní Hezbollah atacó a Israel para vengar la muerte del líder iraní Ali Khamenei. Esta guerra ha afectado a varios países de la región y causado estragos en la economía mundial e incluso puso en peligro la participación de la selección iraní en la Copa del Mundo. Hasta la fecha no hay un balance oficial del saldo de víctimas mortales en Medio Oriente, de acuerdo al embajador iraní ante la ONU Amir Saeed Iravani. En su país se reportan casi 1.300 civiles y 190 militares fallecidos, mientras que en Líbano se contabilizan al menos 3.500 muertes, según un estudio de The Lancet. Y cuando el fin del conflicto parecía estar cerca, con la declaración de un alto al fuego el 8 de abril, las hostilidades resurgieron en torno al estrecho de Hormuz, una ruta marítima que es vital para el mercado mundial de hidrocarburos y que actualmente sigue bajo el control de Teherán. Aunque las negociaciones de paz parecieran estancadas, el ministro de Interior pakistaní Mohsen Naqvi, quien actúa como mediador, prosigue sus esfuerzos y recientemente visitó Irán para entregar una carta con un mensaje dirigido al líder supremo Mojtaba Khamenei, aunque no precisó detalles sobre el contenido de la misiva. Entre tanto, Teherán y Washington se mantienen en silencio sobre las conversaciones más allá de algunas declaraciones positivas de finales de mayo sobre un protocolo de acuerdo de paz que estaba en fase de finalización. Y justamente en las últimas horas se han registrado nuevos episodios que aumentan la tensión en la región. Estados Unidos confirmó operaciones militares contra posiciones iraníes en el estrecho de Hormuz, mientras que Israel intensificó sus ataques en Gaza y el sur del Líbano. Incluso el presidente Donald Trump declaró que le gustaría ver un ataque más quirúrgico contra Hezbollah, por lo que el fin de la guerra pareciera ser lejano. Y es así como la comunidad internacional observa con creciente preocupación la situación debido a que el conflicto no solo afecta a la seguridad regional, sino también el comercio global de hidrocarburos, generando incertidumbre en los mercados energéticos y en las bolsas de todo el mundo. Por lo pronto, habrá que esperar para ver el desarrollo de las negociaciones y el desenlace de este conflicto. Vamos ahora con Adrián Barros y las notas internacionales.
Y comenzamos estas notas en Perú. La candidata derechista Keiko Fujimori mantiene una pequeña ventaja sobre el candidato Roberto Sánchez al llegar al 92% del escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sin embargo, las proyecciones de las consultas divulgadas anoche vaticinan que Sánchez podría adelantar inclusive a Fujimori por un estrechísimo margen. La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori mantiene el 50,31% de los votos, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez logra el 49,68%. Pocos más de 100.000 votos los separan hasta el momento. Dos proyecciones publicadas en la noche del domingo vaticinan que la diferencia entre ambos se va a reducir a niveles mínimos a medida que el escrutinio avance. Un poderoso terremoto golpeó la costa sur de Filipinas, dejando decenas de muertos y heridos y varios daños materiales. El movimiento telúrico de magnitud 7.8 sacudió la región de Mindanao y obligó a las autoridades a emitir alerta de tsunami. Hasta el momento, la cifra de muertos asciende a 19 y 140 heridos. 12 de las víctimas se reportaron en 4 provincias sureñas y en la ciudad General Santos. Se han registrado múltiples réplicas que oscilan entre magnitudes de 1.3 y 6.7. El Centro de Alertas de Tsunami informó que era posible que se formaran olas de hasta 3 metros. Los efectos del terremoto se sintieron también en Indonesia y Malasia. Un espectacular tornado sacudió la ciudad de Nanning, capital de la región de Guangxi, en el sureste de China. El fenómeno provocó graves daños en la zona, incluyendo techos de bodegas y parques que volaron. Los vientos huracanados levantaron estructuras metálicas, arrojándolas contra líneas de alto voltaje, provocando chispas y cortes de luz. El techo de un gran almacén fue arrancado violentamente, lanzando gran cantidad de escombros ante el pánico de la gente. Y a pesar de la ferocidad del evento climatológico, no se reportaron heridos de gravedad. Un jet ejecutivo se estrelló en República Dominicana, dejando 2 fallecidos, ambos de nacionalidad estadounidense. Poco después del despegue con destino a Texas, la cabina pidió autorización para regresar tras detectar una pérdida de potencia, pero luego de una maniobra de emergencia, la nave cayó y se incendió en el aeropuerto de La Romana. En su periplo por España, el Papa León XIV llamó a los fieles a dejar atrás el egoísmo y la indiferencia para comprometerse con el bien común. La ceremonia del Corpus Christi reunió a más de 1 millón de personas en la Plaza de Cibeles, en Madrid. Tras la Eucaristía, el Sumo Pontífice encabezó la tradicional procesión por las calles de la capital española, acompañado de una gran multitud. Un juez federal de Estados Unidos ordenó reactivar de inmediato el procesamiento de solicitudes de asilo, permisos de trabajo y residencia para migrantes de 39 países, entre ellos Venezuela. La decisión deja sin efecto las políticas implementadas por Donald Trump, que mantenía suspendidos estos trámites bajo el argumento de mejorar los controles de seguridad y verificación. El magistrado consideró que las medidas del Ejecutivo son contrarias a la legislación vigente, provocando que miles de solicitantes quedaran en una situación de incertidumbre legal. El fallo responde a una demanda presentada por organizaciones de apoyo a migrantes. El Congreso de Bolivia aprobó una ley que autoriza al gobierno a emplear apoyo militar para restablecer el tránsito en carreteras bloqueadas por manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La decisión se produce tras más de un mes de protestas protagonizadas por sectores campesinos, indígenas, mineros y organizaciones sociales en medio de una grave crisis económica. Paz prevé declarar un estado de excepción para el uso extendido de la fuerza militar. Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria enviado desde México arribó a Cuba en medio de la compleja situación económica y social que enfrenta la isla. Se trata del 6º envío de la cooperación bilateral en medio de la imposición de restricciones al suministro de combustible a Cuba por parte de Estados Unidos. Esto ha agravado la crisis interna. Esta restricción, organismos internacionales han advertido sobre el deterioro de las condiciones humanitarias en la isla. Raúl Castro, por cierto, reapareció este sábado en un acto organizado por su cumpleaños número 95.
Bien, ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos con Latinus, que publica en su cuenta de Instagram: tiroteo deja 9 heridos cerca del punto de concentración de la selección de Inglaterra en Kansas City. Afortunadamente, el equipo estaba entonces en Florida para jugar partidos amistosos antes del Mundial. La balacera ocurrió a unos 6 kilómetros del hotel y del sitio de entrenamiento del equipo inglés, que se encuentra en preparación para la fase de grupos del torneo. Continuamos con Euronews, que titula: la guerra se agrava, Irán amenaza con atacar infraestructuras energéticas de aliados de Israel. Irán amenazó con atacar en toda la región si continúan los bombardeos israelíes contra instalaciones energéticas iraníes en un contexto de intercambio de ataques contra complejos petroquímicos. Y en notas virales les compartimos el impactante momento en el que un avión se desplomó repentinamente cuando estaba estacionado en un aeropuerto de Alemania. El incidente se produjo tras fallas del tren de aterrizaje delantero, lo que ocasionó que la cabina cayera bruscamente al suelo mientras algunos operadores trabajaban alrededor de la aeronave. En el hecho, varios de los empleados resultaron heridos. Bueno, qué peculiar situación, ¿no? Un susto tremendo, además. Sí, tremendo susto. Para los empleados, afortunadamente, pues no estaba lleno de pasajeros. Sí, bueno. Pues este avión. Bueno, con esto hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández conversará en la entrevista con Oscar Doval, especialista financiero. Y les recordamos, pronto Televen Max. Bueno, Oscar Doval, especialista financiero, está con nosotros. Hemos compartido en otras ocasiones con Oscar y siempre es bueno recapitular y siempre pues pasearnos por temas importantes, en fin, que forman parte de lo que surge y aparece como la recuperación económica venezolana en el futuro, porque todavía estamos como que en pañales. Esto viene básicamente desarrollándose en el sector petrolero nacional, pero ahora aparecen nuevas variables, Oscar. Está el tema de la renegociación de la deuda, está sí el interés de inversionistas internacionales, está el tema inflacionario, está el tema del mercado cambiario, en fin. ¿Por dónde empezamos? Vamos a ubicarnos un poquito del nivel de expectativa que existe y cómo percibes tú lo del mercado petrolero, la inversión petrolera. Todavía hay algunas observaciones que se hacen sobre que debe flexibilizarse un poco más, sobre todo en materia fiscal. Bienvenido, por supuesto. Gracias, Carlos, por la invitación, que honrado de estar acá. Fíjate qué buena la palabra que utilizaste, en general lo que dijiste, pero la palabra expectativa, porque hasta el momento lo que hemos tenido son expectativas de mejora económica. Sí. De hecho, yo creo que se abrió una caja de Pandora compleja una vez que hubo el cambio político que hubo en enero y empezaron a hablarse de cifras pantagruélicas de 100.000 millones de dólares, decía el presidente Trump, para invertir en el sector petrolero venezolano, más unos 15.000 a 30.000 millones más para el sector eléctrico venezolano. Y claro, cuando uno escucha todas esas cosas maravillosas, que verá, bueno, entonces uno dice, mira, eso está genial, pero los reales no los estoy viendo, porque justamente se abren expectativas de mejora económica, que todavía uno no puede ver como causadas, que no han ocurrido. Y cuando tú hablas con la gente en la calle, te estoy hablando de la gente de a pie más sencilla, hasta empresarios, te dicen, mira, ¿tú has visto algún tipo de activación particular? Y la respuesta es no, porque es que ni siquiera hay previsibilidad en la inyección de fondos del departamento, fondos venezolanos del Departamento de Tesoro en las cuentas que tienen ahí por exportación petrolera, para poder regular la tasa de cambio en Venezuela o el aspecto macroeconómico, porque todavía vemos como el dólar se inestabiliza, se dispara de repente, pasa un periodo de quietud, nuevamente vuelve a subir para nosotros los venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ni siquiera hay un cronograma de desembolso de esos fondos por exportación petrolera que reposan en el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro americano, de manera que si no hay previsibilidad, es muy difícil que haya pues una planificación incluso del aspecto cambiario e inflacionario de la nación. Todavía estamos muy en huestes, todo esto está empezando. Ciertamente las noticias son positivas, las expectativas son buenas, hay una esperanza colocada sobre la mesa desde el punto de vista, como tú mencionaste, de inversiones, de aumento de ingresos por las exportaciones petroleras, pero de ahí a que se concrete, en la economía las cosas no son tan express como uno quisiera. Tú
tienes alguna información de cómo se maneja esto. Se vende el petróleo, claro, con una fortuna importante o significativa, a precios internacionales y justos, porque antes había unos enormes descuentos para venderle a la India o a China y otros clientes. Ok, llega ese dinero al Departamento del Tesoro, una cuenta del Departamento del Tesoro, y luego se distribuye. Ahí, eso sí, de por medio un elemento que es la desconfianza. Entonces, por eso el Departamento del Tesoro dice, bueno, yo voy a entregar el dinero, pero yo también voy a meterle ojo a visor y voy a supervisar cómo se está manejando ese dinero. Pero al final de cuentas, uno no sabe cómo se distribuye y cómo va a programas sociales y cómo va al mercado cambiario. Sabemos que va para tratar de, tú sabes, de bajar un poco la presión que existe, pero de todas formas, nosotros los venezolanos no conocemos cómo se maneja eso, pues. No se ha sido transparente al respecto, cosa que de alguna forma a mí particularmente me disgusta porque como ciudadano, porque justamente abres expectativas pero no tienes realidades o información clara. Fíjate, lo que se puede inferir, las noticias que se han colado por allí, lo que uno ha escuchado es que reales fundamentalmente por exportación petrolera, llegan a cuentas que son, las exportaciones petroleras hoy en día están yendo para Estados Unidos en su gran mayoría, pues. Llegan a cuentas del Tesoro americano. Dice que está en 1.2 millones ya, bueno, es lo que se ha dicho. Bueno, la exportación, digo. Sí, la exportación de la producción diaria destinada a exportar y tal. ¿Te refieres a eso? Sí, sí. Bueno, esos reales llegan allá, como tú dices, full price, eso es importante, a full precio. Antes se vendía a descuento, casi regalado por ahí, porque estábamos pelando de alguna manera, no teníamos por las sanciones a dónde venderlo. Esos reales partes van a pagos a proveedores. Pagos a proveedores del Estado venezolano fuera proveedores extranjeros, que pueden tener cuentas internacionales y cobrar en divisas. Y parte se inyecta a través del Banco Central de Venezuela y algunos bancos del sistema que tienen corresponsalía para poder colocar en el mercado cambiario nacional y hacer frente a algunas deudas nacionales. Pero ¿cómo es exactamente el mecanismo? No se sabe. Lo que es cierto es que todos esos reales que estamos ganando por exportación no están llegando a Venezuela. No de forma directa, clara y abierta. Pero claro, todavía no vemos que esos reales hayan permeado en el tema microeconómico y la gente tiene todavía la sensación de que no se ha visto beneficiada por esos cambios económicos que tanto sí, lo único, si acaso, fue ese reajuste que se anunció del llamado salario mínimo integral a $240, que encierra todo, ¿no? Encierra desde los estatiques y otros pagos adicionales. Pero es así, es lo único. Pero fíjate qué interesante, porque de alguna manera, si recordemos que esto ha sido mencionado por muchos analistas, incluso por gente del gobierno. Si se concreta todo el plan de exportaciones petroleras de este año, en Venezuela debían entrar $25.000 millones por concepto de exportaciones petroleras. En este 2026. En este 2026, sin hablar de temas fiscales. Para que la gente tenga una referencia, el año pasado se estima que entraron entre 12 y 14.000 millones de dólares. Este año estamos hablando de $25.000 millones de dólares, casi es el doble. Y eso debería darnos claro, se estima que eso va a ser, o la mayor cifra de ingresos por exportaciones va a ser el último trimestre del año, que va a ser una curva de crecimiento exponencial, de manera que quizás no lo vamos a ver en este momento todavía. Pero eso debería dar cuenta de que la gente debía, más allá de los bonos y salarios que afectan directamente al sector público, que el sector privado debe haber mayor activación, porque al entrar reales en el sistema venezolano, el sistema económico venezolano y financiero, esos reales se traducen definitivamente que todos los sectores tienen más real y se activan, ¿no? Te voy a interrumpir porque nos dicen que tenemos que irnos a la pausa hace un momento. Bueno, lo retomas ahorita, simplemente cumplimos con algunos compromisos y seguimos hablando con Oscar Doval, especialista financiero. Científicos de los Institutos Tecnológicos de Israel y Massachusetts trabajan en un implante biológico capaz de actuar como un páncreas artificial autónomo dentro del organismo. El sistema detecta los niveles de glucosa en sangre y libera insulina de manera automática, ajustando las dosis según las necesidades del paciente. La innovación incorpora una barrera protectora diseñada para evitar que el sistema inmunológico ataque o rechace el implante, uno de los principales desafíos de este tipo de tecnologías. De confirmarse su eficacia y seguridad en futuras etapas de investigación, el dispositivo podría reducir la dependencia de inyecciones diarias, bombas externas de insulina y otros métodos convencionales. Aunque todavía se encuentra en fase de desarrollo, especialistas consideran que este avance representa un paso importante hacia terapias más duraderas y personalizadas para el control de enfermedades crónicas como la diabetes. Adalis Freites, Televen.
Seguimos con Oscar Doval, especialista financiero. Bueno, hablábamos de todo este proceso, de los pagos, cómo se van a realizar. Todavía no hay claramente cuáles son las corresponsalías para los bancos nacionales o los bancos internacionales aquí con oficinas como antes. Eso está como que todavía recayeran sobre nosotros las sanciones. Y los que tienen, bueno, que son muchísimos venezolanos, por ejemplo, cuentas para protegerse en el exterior, están pasando por situaciones embarazosas. Tal cual estás diciendo, fíjate, el tema, y la presidenta lo ha dicho en varias oportunidades, que mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué diablos están hablando las sanciones? Si están dando licencias, no sé qué, la presidenta insiste en el tema, quitando las sanciones. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que realmente ha habido algunas licencias que permiten la expansión de la producción petrolera, eso es positivo, algo de explotación minera, e incluso han quitado algunas sanciones a la banca pública venezolana, incluyendo el Banco Central y el Banco de Venezuela, pero la verdad es que las sanciones estructurales no han sido removidas. Y la gente tiene que entender una cosa, las sanciones no afectan a los políticos, señores míos, afectan a la gente. ¿En qué sentido? Si tú no tienes posibilidad de tener entrada y salida de dinero de Venezuela, estás conectado con el mundo bancario y financiero global, de manera que, por ejemplo, los fondos del Departamento del Tesoro entren claramente a Venezuela. Pero de manera que tú, como un ciudadano, un empresario, o otra persona pues, que no hace empresa necesariamente, tienes cuentas afuera, tú no hay manera de conectar tu actividad productiva venezolana con lo que es la misma actividad productiva similar o algún tipo de transacción en el exterior. ¿Eso sigue todavía con trabas, con obstáculos? Totalmente. Y aparte de las sanciones mismas hay temas de sobrecumplimiento. Es que los bancos afuera, como le tienen miedo al factor sanciones de la OFAC en Venezuela, entonces le ponen a uno todo tipo de trabas para hacer. O sea, no es nada raro que a nosotros como empresarios, me ha pasado. Hasta una simple operación tonta, normal, común, de cifras irrisorias, bueno, le bloquean las cuentas a la gente. Te bloquean las cuentas y en oportunidades peor todavía, que acá te bloquea una cuenta es una desgracia, porque te quedas básicamente sin brazo financiero. Pero que te bloqueen dinero para un comerciante, un empresario que hace vida en Venezuela, y tiene escasos recursos para tener su flujo de caja, es una desgracia doble porque le traba la operación y su modo de vida y el modo con el que come una cantidad de empleados. Eso nos pasa hoy en día a los venezolanos, definitivamente. Igual que le pasa a PDVSA, igual que no saben cómo hacer para entrar plata en el país, para pagar insumos básicos que tienen que pagar, incluyendo nóminas. Me estoy hablando de los operadores petroleros. Nóminas, diluyentes, insumos, equipos, con todo y que los Estados Unidos han flexibilizado. Todavía Venezuela está viviendo eso. Claro, lo que pasa, Oscar, que en el discurso político del señor Marco Rubio o del propio Donald Trump dicen que es una maravilla, que esto está fluyendo de una manera notable. No, hay una serie de obstáculos y limitaciones de por medio. Además, Rubio ha llegado al nivel de decir que por primera vez hay profesionalización de la industria petrolera. Por el amor de Dios, qué disparate. Bueno, pero lo que era la industria petrolera antes y la formación y la calificación profesional. Eso de un desconocimiento profundo. A mí me gustaría que el señor Marco Rubio, lo que voy a decir no lo tomen como sino como un poco chavea de broma, fuera a mi oficina y me diga cómo yo me enchufo con los servidores de Bloomberg, internacionales, de nuestra casa de bolsa o de mi propia oficina para yo buscar información financiera del mundo. Esto es un tema de información, no es que uno hace negocio a través de eso, y hacer compra-venta eventualmente de acciones. No lo puedo hacer, yo tengo que esconderme como si fuera un señor como Rubio que vive en Miami, cosa que es mentira. Yo no vivo en Miami, nunca he vivido en Miami. Una dirección con VPN falsa para que Bloomberg no me bloquee. La verdad es que ese tipo de sanciones es una desgracia. No te digo un portal de información financiera o de transacción de acciones, incluso portales educativos. No existe Venezuela, ni siquiera para hacer los pagos. Entonces, mira, que el señor Marco Rubio diga qué tipo de operaciones cotidianas, como por ejemplo la compra de boletos aéreos que antes se hacía directamente. No puedes hacerlo, tienes que hacerlo, por supuesto, a través de una agencia de viajes, pero a veces te abrían la oportunidad de hacerlo a través directamente con la línea aérea. No se puede por las sanciones. No, vale, y las cosas son 4 veces más caras. Pero cuando buscas intermediarios, obviamente se encarecen los precios. Entonces tú te encuentras que tratas de eso. ¿Para qué vamos a dar en ejemplo? Porque podemos estar toda la mañana en esto, ¿no? Pero realmente todavía tenemos limitaciones bien serias que son estructurales, transaccionales, financieras, que hasta que eso no esté aliviado y además tengamos cierto dominio como venezolanos. Y no estoy hablando de temas de soberanía o nacionalistas, que me encantaría también, sobre nuestras finanzas nacionales, nuestra economía, esa felicidad que tanto pregona el señor Rubio, yo no la veo y creo que la vamos a ver todavía. Ahora, fíjate, detalles. Vamos a reinsertarnos en lo que es el día a día también. Bueno, el mercado cambiario, se siguen inyectando recursos, se han inyectado aproximadamente, según un portal que leía por allí, 5.574 millones de dólares en lo que va de año. Y para el mes de este mes de mayo, o este mes de junio, perdón, creo que eran 1.700 millones más. Pero la brecha cambiaria se ha reducido de manera
no significativa. Sigue depreciándose la moneda, sigue existiendo un paralelo y siguen las combinaciones estas de paralelo, Binance y no sé qué cuánta cosa hay por ahí. Se ha inyectado más plata que el año pasado. Y eso tiene un peso tremendo en la inflación, en los precios. Totalmente, en los precios. Se ha inyectado más plata que el año pasado, eso es cierto, alrededor de 5.000 millones de dólares. Para que tengan una idea, los diferentes análisis y corridas económicas que yo he leído de cuánto haría falta para estabilizar la tasa de cambio, está en torno a los 8.000 millones de dólares hasta ahora. O sea que estamos recortados con respecto a lo que... Y te digo otra cosa, pudo haber sido inyectado esa cantidad si hubiera habido fluidez o comunicación clara económica entre Washington y Caracas. ¿A qué me refiero? Que hubieran pasado los reales que tienen que pasar. O sea que hay ruido ahí todavía, hay perturbación. Todavía hay complejidades en ese sentido. Te insisto, quiero pensar que es el código SWIFT, que no está del todo instalado. Quiero pensar que ese tipo de cosas no es desconocimiento por parte de los gringos y menos sadismo por parte de los gringos para con la situación macroeconómica venezolana. Eso tiene que ver con la desconfianza también, ¿no? Y puede ser. Y lo que yo no entiendo es cómo la desconfianza puede conducir a que un país donde ellos están metiendo plata en este momento, tras las multinacionales, siga con inestabilidad macroeconómica, pudiendo no haberla. En el mundo cambiario, además, hay un tema complejo que tiene que ver con el conocimiento, transparencia y desconocimiento. Si yo sé, como empresario, que todos los meses van a poner 1.000 millones de dólares en el sistema cambiario y que voy a tener holgura para poder comprar divisas, para hacer pagos a mis proveedores, mis acreencias, etcétera, entonces yo no voy a salir corriendo a comprar divisas, porque sé a qué atenerme. Si yo no sé eso, yo voy a estar tratando de acaparar divisas todo el tiempo y eso va a encarecer el precio de la misma. Claro, tú buscas protegerte, simplemente es lo que haces. Bueno, hacemos otra pausa, Oscar, y vamos a regresar enseguida contigo. Estamos con Oscar Doval, especialista financiero. La aplicación teléfono de Google se actualiza con una nueva e importante función de seguridad diseñada para detectar llamadas de estafa en tiempo real. Esta herramienta está enfocada en combatir la suplantación de identidad, una técnica donde los estafadores logran que en la pantalla de la víctima aparezca el nombre de un contacto de confianza como un familiar, mientras simulan su voz para cometer el fraude. A partir de ahora, el sistema de Android será capaz de identificar de manera automática cuando un número telefónico esté siendo clonado o falsificado. En caso de detectar que la llamada no proviene realmente de la persona que indica la pantalla, el dispositivo enviará una notificación inmediata al usuario para advertirle sobre el peligro y recomendarle que cuelgue de inmediato. Esta protección llega con la actualización de Android de junio junto a otras funciones de inteligencia artificial, como el probador virtual y las características para menores de 13 años de la aplicación Seguridad Personal. Esto demuestra que la seguridad es un no negociable de los grandes de la tecnología. Ricardo Raat, Televen. Seguimos con Oscar Doval, especialista financiero. Bueno, decíamos precios, inflación, impacto, mercado cambiario, pero en algún momento tienen que tomarse medidas colaterales, ¿no? Tienen que tomarse medidas alrededor, por ejemplo, del tema fiscal, tienen que tomarse otras decisiones que permitan detener la inflación, porque por más que tú quieras incluso mejorar la situación laboral, las condiciones de vida de la gente, si mantienes un peso inflacionario tan fuerte, Oscar, no vas a poder resistir. Sí. Se te convierte todo en sal y agua. Digamos que en los primeros dos espacios de esta entrevista, Carlos, yo le eché toda la culpa a los gringos y a los manejos del Departamento de Estado para con Venezuela, el Departamento del Tesoro para con Venezuela. La verdad que ahorita también tenemos que hacer un poco de reflexión interna y entender que si nosotros nos hacemos un entorno fiscal, como bien mencionas tú, operativo, de agilidad y de eficiencia y con marco legal que garantice seguridad jurídica, también vamos a hacer que no solamente nuestros empresarios se ahoguen, porque sobre todo por la presión fiscal, sino también nuestros empresarios y nuestra gente. Sí, sí. No solamente los empresarios, se ahoguen por la presión fiscal. Oye, que puede haber sectores que se mueven. El sector petrolero venezolano se está moviendo, pero el resto de los sectores... Justamente. Pero déjame decirte una cosa, los inversionistas, que lo tocan a uno con frecuencia, en el sector petrolero y en otros sectores, uno de los elementos que te dicen de entrada, dime qué ventajas fiscales tengo. Claro. Y uno dice, bueno, realmente no tienes ventajas fiscales, lo que tienes son las arreglas bajas para entrar en un país que va a crecer. Dime qué ventajas operativas tengas, qué tan rápido me puedo mover uno para meter mis reales y para poder invertirlos en los sectores que tú me estás proponiendo. Y tres, dime qué seguridad jurídica extraordinaria tengo en un país que a todas luces ha sido complejo, por lo menos desde el punto de vista del ruido político internacionalmente. Y la verdad es que ante esas tres cosas, y aquí me dirijo a la Asamblea Nacional,
o el mayor de los afectos, de verdad, porque sé que han hecho esfuerzo, no tengo respuestas claras. Hay una ley antibloqueo que no ha sido remozada y convertida en una ley de inversiones, que es lo que tenemos que decir. Todavía ni siquiera se ha terminado de normar y aplicar completamente la ley de armonización fiscal. Okay, de manera que no tengas doble tributo municipal, nacional, y aparte no hay ventajas fiscales para los inversionistas. Y la famosa ley de agilización de trámites, okay, que te dice que un inversionista te va a poner reales, nacional o internacional, y las cosas salen express, sin necesidad de pasar por toda la burocracia propia de nuestro querido país. Eso tampoco se ha normado todavía. Entonces, si nosotros logramos decir a los inversionistas nacionales que quieren regresar a colocar plata en su país e internacionales que están viendo a Venezuela con mucho cariño, mira, tienes ventajas fiscales, la cosa aquí es rapidita. Claro, hay que modificar leyes. Oye, claro que sí. Y aparte eso tienes garantías jurídicas, que quiere decir que tienes arbitraje fuera de Venezuela de tu inversión. La gente no se va a sentir tan motivada a venir. Claro. Y hay una variable que te la mencioné apenas en la introducción, no va a dar tiempo de desarrollarla, pero pesa muchísimo, que es la renegociación de la deuda externa, Oscar. Eso es, querido Carlos, vital. Gracias a Dios hay intención, pero una de las cosas que la gente cuando dice, te lo voy a decir rapidito, Venezuela está sobreendeudada. Yo no, Venezuela no va a hacer nada sobreendeudada para los yacimientos de petróleo y minerales que tiene, que podría bien cubrirlo. Pero si la deuda no se reestructura, Venezuela no puede reendeudarse para financiar temas que son perentorios como servicios básicos, salud, educación, que tiene que resolver. Y tiene que reestructurarse la deuda, eso le va a dar mucha confianza a los inversionistas para entrar y va a darle un desahogo al Estado para poder enfrentar las cosas que tiene que enfrentar desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Ahora, se contrató al parecer a un organismo bufete o casa especialista o no sé, que se dedica a hacer, digamos, el lobby, el acercamiento, el punto de contacto con los acreedores internacionales, ya sean bancos o ya sean del mercado financiero. En fin, no sé cómo se va a manejar eso y además cuál es la cuantificación de la deuda. Se habla de 170.000 millones, eso es enorme, ¿no? Debe estar por ahí. Eso es 1.4% PIB venezolano, 1.5% PIB venezolano. Es alta, pero no es la más alta del mundo, por cierto. Ya se han dado casos históricos donde deudas peores que esas. ¿La de Argentina cuánto fue? ¿No la recuerdo? Yo no. Sí, fue como 2.6 veces. O sea, fue una cosa. Argentina ha defaulteado 2 veces el país, o sea, 2 o 3 veces, no me acuerdo. Creo que desde el siglo XIX hasta acá ha defaulteado como 4 o 5 veces, pero nosotros todavía estamos bastante vírgenes en eso. Pero la verdad es que si, aunque sea, supiéramos la ruta, nosotros los venezolanos, pero además los acreedores, supieran la ruta, institucionales y no institucionales, supieran la ruta, ya los papeles de Venezuela se hubieran valorado más. Claro. O sea, pero no solamente eso, ya los inversionistas hubieran mirado mejor a Venezuela y ya los bancos internacionales estuvieran viendo a Venezuela como una posibilidad de que tome préstamos. Sí, lo que parece, Oscar, es que es un camino largo. Pues me parece que estamos lentos, chicos. Aquí te lo digo, se lo digo también a la gente del gobierno. Me parece que estamos lentos para el espíritu de los tiempos. Eso siente la percepción colectiva en los temas cotidianos. También que vamos lento en todo. Bueno, ¿qué hacer ahí? Bueno, pedirles a la gente que, realmente la gente que nos está gobernando, que además tiene que ahorita hacer malabares entre moverse entre los Estados Unidos y las presiones internas propias del país. Yo les diría que un malabar mayor aquí es mejorar económicamente a Venezuela, más allá de la agenda política. Y eso significa que todos nos pongamos en modo economía. A mí me parece que la agenda política es importante, no podemos negar eso. Pues la agenda económica en este momento es mucho más perentoria. Y yo creo que cualquier político que quiera ganarse réditos y seguidores en este momento, sea la oposición, sea el oficialismo, tiene que hablar de eso, colocar eso sobre la mesa y hablar quizás un poco menos de agendas electorales. Bueno, ya habrá oportunidad. Bien interesante esta conversación, Oscar. Ojalá recapitulemos pronto, ¿no? A ver cómo van marchando las cosas. Hacemos una evaluación cada cierto tiempo, a ver cómo marchando las cosas en nuestro país. Gracias, Oscar Doval. La pausa, deportes al retorno. Copa del Mundo fue ocultada a los nazis en una caja de zapatos. Hoy en Curiosidades del Balón te cuento cómo el trofeo más importante se salvó de caer en las garras del fascismo. Eran los años 40 y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el torneo fue suspendido y el trofeo original Jules Rimet estaba resguardado en un banco de Roma.
El problema era que las tropas de Hitler estaban confiscando todo el oro que encontraban a su paso, y la Copa del Mundo era uno de sus grandes objetivos. Mientras el ejército alemán buscaba por cielo y tierra el trofeo, apareció un héroe sin capa, Ottorino Barassi, vicepresidente de la Federación Italiana de Fútbol, quien, consciente del peligro que corría la Copa, entró en secreto al banco, la retiró de la bóveda simulando un trámite y se la llevó directo a su casa, arriesgando su propia vida. Ahora la cuestión era que los soldados no la encontraran jamás. Menos mal, se le ocurrió un escondite infalible, una vieja caja de zapatos debajo de su cama. Solo días después, las tropas de la Gestapo nazi tocaron su puerta y registraron la casa de arriba abajo. Buscaron en paredes, closets, gavetas y nunca se les ocurrió mirar en el super escondite de Barassi. Y así, el trofeo de oro más preciado del planeta pasó toda la guerra escondido dentro de una simple caja y permaneció a salvo para el Mundial de Brasil de 1950. Conoce más misterios y curiosidades del balón como esta por Televen, que está en todo y en el Mundial también. Muy buenos días, feliz comienzo de semana, feliz lunes. Iniciamos nuestro repaso deportivo con el fútbol. Y es que la Vinotinto cayó 2-1 en un amistoso internacional frente a la selección de Turquía, a pesar de que Venezuela abrió el marcador con un golazo de Gleiker Mendoza al minuto 13. Lo de Gleiker Mendoza en la era de Vizcarrondo está siendo bastante positivo, y se espera que esto siga evolucionando, este proyecto que lidera Osvaldo Vizcarrondo. Y vámonos a la Liga Monumental, y es que Ronaldinho conquistó Petare con su yogo bonito en el juego de exhibición de la Liga Monumental que vivimos junto a ustedes por Televen. El astro brasileño se robó toda la atención con una exhibición de fútbol en la parroquia de Petare, donde cientos de niños, adolescentes y hasta los no tan chicos se reunieron para ver la magia de Dinho. Incluso anotó un gol para demostrar que la calidad no se pierde a pesar del paso de los años, y que además permitió que CLX se quedara con la victoria ante Patacones. La verdad es que tuvimos ahí, tuve la oportunidad de comentar esta jornada, y la verdad es que fue algo impresionante la vibra que se vivió en el Polideportivo Mezuca, allá en Petare, que por cierto le mando un abrazo a toda la gente allá porque fue realmente impresionante. Miles de personas estuvieron junto a Ronaldinho y junto a nosotros también. La verdad es que fue algo histórico e inolvidable. Y ahora hay que hablar de Fórmula 1, porque el Gran Premio de Mónaco nos dejó cosas muy interesantes. Kimi Antonelli volvió a ganar la categoría con su triunfo en este Gran Premio. Se sigue consolidando en la punta del campeonato. También hablando de motores, hay que hablar ahora de MotoGP, porque Marc Márquez coronó un fin de semana perfecto con su triunfo en el Gran Premio de Hungría. Y hablando de tenis, por fin Alexander Zverev se coronó campeón de un Grand Slam, esta vez Roland Garros. Consiguió este título histórico para su carrera, un partido histórico también. El alemán superó al italiano Flavio Cobolli y logra estar en la élite del tenis. La verdad es que es un héroe para este tipo de personas que tienen esta condición, y que en principio cuando Zverev le diagnosticaron esta enfermedad, le dijeron que era imposible llegar a la élite, y este domingo se coronó como campeón de Roland Garros. Nada es imposible en esta vida. Y hay que hablar del Real Madrid. Está contento mi buen amigo Carlos Fernández, porque Florentino Pérez ganó las elecciones del Real Madrid y seguirá frente a la Casa Blanca por 4 años más. Pérez, de 79 años, se quedará hasta el 2030 moviendo los hilos del club, tras superar a su rival Enrique Riquelme con el 65% de los votos. Florentino ha sido el dirigente del Madrid desde su segunda etapa iniciada en 2009, en donde ha ganado 6 Champions y 4 ligas. Se esperan múltiples fichajes en este nuevo término, incluyendo uno por encima de la cifra de los 150 millones de euros. Inclusive Florentino, una vez que se conoció el resultado, anunció que José Mourinho será
el DT del Real Madrid, al menos la temporada que viene, la 2026-2027. El Real Madrid viene de 2 años sin ganar títulos. Ahora se convocan estas elecciones, Florentino ganó sobrado y así que el portugués José Mourinho va a liderar este proyecto deportivo de la mano también de Mbappé y otras figuras del conjunto merengue. De esta manera despedimos los deportes, que tengan una extraordinaria semana. Escuchen bien, a 4 días del Mundial de las Américas 2026, ya estamos encima del Mundial. El miércoles tendremos el concierto previo al Mundial y el jueves la jornada inaugural y por supuesto en México, Suráfrica, y de aquí en adelante, bueno, los 40 partidos los vamos a disfrutar junto a ustedes a través de Televen, que está en todo. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Nos encontramos en el stand de vitamina C de La Santé y a mi lado se encuentra Daniela Bonilla, quien es gerente de producto de vitamina C de La Santé. Bueno, en tus manos vemos esta nueva versión. Correcto, fíjate qué bueno que lo notas, Manuel, porque Vitamina C de La Santé renovó su nueva imagen y quisimos que el empaque reflejara lo que Vitamina C de La Santé hace por ti. Es un display mucho más moderno, limpio y minimalista. Además que buscamos que llamara muchísimo más la atención en el anaquel, pero ojo, siempre recordando que mantiene la misma calidad y respaldo científico de siempre. Ahora, ¿por qué estos colores? Y precisamente porque esta imagen, incluso aquí de fondo vemos las diferentes opciones, ¿no? Está sabor a chicle, sabor tutti frutti, mandarina y naranja, que por allí me decías que naranja y mandarina son los más buscados. Correcto, correcto. Nuestra vitamina C de La Santé, gracias, es la preferida, es la vitamina C preferida de toda la familia venezolana, porque además de ofrecer un producto de calidad, viene una dosis exacta, la que requiere el cuerpo humano, que son 500 miligramos. Además viene en una forma farmacéutica súper práctica, tabletas masticables, y muy importante, una característica que tiene es que no contiene azúcar y puede ser utilizada por aquellos pacientes que tienen restricción de azúcar en su dieta. Y como bien lo dijiste, vienen divertidos sabores y deliciosos sabores como naranja, mandarina, chicle y tutti frutti, y además también tenemos las versiones con zinc. La verdad que bastante información y que sigan los éxitos para ustedes, vitamina C y por supuesto La Santé. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. Bueno, y hasta ahora hacemos nuestra última pausa por hoy en el noticiero Primera Emisión. Bienvenido, Pino. Gracias, luego de esas Gaby. vacaciones. Gracias, gracias, los extrañé. Igualmente, justo a tiempo para el Mundial. Me dijeron que Adrián me extrañó mucho. Por supuesto que sí. Bueno, todos te extrañamos mucho. Amigo Pino, claro que sí. Bueno, muy bien. Nosotros hacemos una pausa. Al regreso, revelados nuevos detalles de la boda de Taylor Swift. Y pronto, Televen Max. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. El actor británico Anthony Head falleció a los 72 años. Esto debido a complicaciones derivadas de una neumonía. El anuncio oficial fue compartido por sus hijas, la también actrices Emily y Daisy Head, quienes informaron que el intérprete murió en paz y rodeado de su familia el pasado viernes. Sus hijas expresaron que aunque el dolor es inmenso, se sienten afortunadas de que su legado perdurará en sus icónicas series y el público siempre podrá verlo haciendo lo que amaba. James Handy falleció a los 81 años tras ser víctima de un ataque con arma blanca en su residencia. El reconocido actor estadounidense fue agredido con un arma punzocortante, presentando una herida mortal en el pecho. Los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital cercano donde se confirmó su deceso. Las autoridades de la policía de Los Ángeles arrestaron a Michael Hetfield,
de 44 años, quien es el hijo de la novia de Handy y convivía en el mismo hogar. El propio sospechoso llamó a los servicios de emergencia y se entregó a los oficiales al llegar al domicilio. Actualmente enfrenta cargos por homicidio bajo una fianza establecida de $2 millones. Fueron revelados nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. La famosa estrella de pop y el jugador de fútbol americano planean casarse en algún lugar del centro de la ciudad de Nueva York el próximo 3 de julio, según informó el portal de entretenimiento TMZ. Una fuente además indicó al medio que la ceremonia se realizará en la mitad de Manhattan. En esta zona se encuentran algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Amigos actuales, finalizamos las informaciones por la mañana de hoy. Regreso al set principal con mis compañeros. Bueno, concluimos esta primera emisión de Noticiero de Televen agradeciéndoles como siempre su preferencia. Pronto Televen Max. Sigan en nuestra sintonía. Mañana otra vez a las 6 estaremos con todos ustedes.